Muy buenos días, ¿cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a este nuevo programa de la Luz de la Restauración. Estamos haciendo conversaciones sobre la Conferencia General. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Quién nos está viendo? Salúdanos, por favor. Hoy vamos a platicar, a conversar sobre uno de los grandes discursos de la Conferencia General de uno de nuestros apóstoles, el elder Ronald A. Rasband, intitulado Las cosas de mi alma. Bien, hermano, hermana, qué bueno que nos estás acompañando y quisiéramos platicarte acerca de estas cosas y realmente deseamos que tú estés con nosotros haciendo este tipo de interacción y respondiendo y participando. Hoy, por ejemplo, el elder Rasband en su discurso nos hace estas preguntas que las vamos a ir poniendo a lo largo de nuestro programa, que dice: ¿qué cosas meditas? ¿Qué cosas te importan mucho? ¿Cuáles son las cosas de tu alma? Tomadas a partir de su discurso, vamos a responder estas y vamos a ir participando y vamos a ir expresando este tipo de sentimientos que tenemos. Por ahora nos saluda el hermano Néstor Alberto. Dice desde Pueblo Libre, Perú. Pueblo Libre. Muy bien, hermano Néstor. Qué gusto saludarte desde tierras peruanas. Muy bien. Y hoy, bueno, estará conmigo nuestro amigo y anfitrión Juan Ángel Alvaradejo Redondas. ¿Cómo está, hermano Juan? Hola, todavía dormido, Salvador, pero listo. Muy bien. Aquí Ya a la con... orden. Muy bien. Buenos días, hermano. Saludos a todos los peruanos y a todos los que están con nosotros. Buenos días. Buenos días, buenos días. Muy bien. Y mientras los hermanos se van conectando, yo les quiero platicar quién es el elder Rasband. Ustedes y todos lo conocemos por ser un apóstol del Señor. Lo vuelvo a poner sobre la pantalla. Aquí está. Y les platico, bueno, el elder Rasband nació en 1951. Él se casó en el 73, cuando tenía 22 años, miren, con Melanie Twitchell, y tiene 5 hijos. Él asistió a la Universidad de Utah. Se graduó en Utah Valley como doctor, tiene un doctorado honorario en empresas y comercio. Él ha tenido numerosos llamamientos en la iglesia, entre ellos misionero de tiempo completo en la misión de los estados del este, guía misionero de la Manzana del Templo, obispo y miembro del comité Cisque-Centenario de la iglesia. Presidió la misión Nueva York Norte desde el 96 hasta el 99. Él, bueno, antes de ser llamado como apóstol, había estado sirviendo como miembro de la presidencia de los 70 desde 2005
y estaba sirviendo como presidente mayor de la presidencia de los 70 cuando fue llamado a los 12. Fue nombrado miembro del primer quórum de los 70 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 1 de abril de 2000 y él ha prestado servicio como consejero en la presidencia del área Europa Central, presidente del área Utah Salt Lake y director ejecutivo del Departamento de Templos. Ha supervisado las áreas de Norteamérica, Oeste, Noroeste y 3 áreas de Utah como miembro de la presidencia de los 70. En su vida profesional antes, en el 76, se unió a la compañía Huntsman Company como representante de ventas y en el 87 fue nombrado presidente y director de operaciones de Huntsman Chemical Corporation. Cuando dejó esta empresa para servir como presidente de misión, también prestaba servicio como miembro de la junta directiva. Muy bien, pues este es el apóstol Rasband, hermano Alvaradejo. Pues bueno, él es podríamos llamar de la nueva generación de apóstoles, ¿no? El de Rasband, y siempre en su calidad de apóstol, una persona, pues empieza también en su línea de ascenso, ¿no? Todos, cuando reciben el llamamiento y en su discurso inicial, como bien mencionabas, empiezan a estar en una posición donde donde la luz de la restauración forma parte del diario vivir, ¿no? Sí. Entonces, pongamos mucha atención porque son discursos muy importantes para guiar nuestro proceder, dijera el presidente Nelson, en los próximos 6 meses. Sí. Así que mucho ojo. Fíjese que, si mal no recuerdo, el Elder Rasband fue llamado por ahí del 2015, perdón. Y el discurso que dio como apóstol, el primer discurso, está lleno de sentimientos. Y les platico una experiencia, y ahorita Luz a lo mejor nos puede ampliar un poquito. Estábamos nosotros hace un par de años, antes de la pandemia, en el verano previo a la pandemia, que fuimos a Utah en julio, y bueno, es el Día del Pionero allá en Utah, y pues llegamos nosotros tempranísimos como buenos turistas para ver el desfile que hacen ahí en el centro de Salt Lake. Y bueno, pues, ¿qué les cuento? Que estábamos nosotros en unas gradas y el presidente Oaks estaba así a un ladito, como a unos 8 metros de nosotros. Ahí nada más lo vimos que pasó con su gorrita, delgadito. Se ve un poquito, ya en persona se ve un poquito más viejito, voy a utilizar la palabra, que como se ve en las conferencias generales. Y bueno, ¿qué les cuento? Que estábamos nosotros sentados y de repente vimos que una familia, unas personas se metieron como hacia atrás de nosotros. Y ahí se sentaron y traía un sombrero y unos lentes, así, lentes grandes, oscuros. Y traían unos nietos, lo que estaban cuidándolo, y como que una hija o 2 hijas venían con este matrimonio mayor. Y de repente, pues bueno, pues uno está pues pajareando, ¿no? Y pues a mí que se me ocurre voltear para atrás y lo veo y digo, es el apóstol Rasband. Pero estaba así, 2 metros atrás de nosotros, en las mismas gradas, pues. Y volteo y lo veo, sí, es el apóstol Rasband. Y veo a su esposa, sí, sí es. Total que ahí estuvimos y de repente alguien le habló desde un balcón, desde un palco, le hace señas y le dice, vete. Pues claro, se va a ir a la zona VIP, ¿no? Y bueno, en eso que se baja, Luz lo saluda, ¿no? Y le dice, hola, somos de México. Entonces el apóstol Rasband la agarra, no se ve mi mano izquierda, la agarra con su mano izquierda y Luz con su mano derecha y le dice un saludo para México, ¿no? Entonces fue una experiencia que tuvimos con él, de verlo de muy cercanamente, ¿no? Fue una linda experiencia y pudimos ver su singular naturalidad, ¿no? Él se portó muy amable al saludarlo. A pesar de que ni tenía que hacerlo, ¿no? Lo hizo, saludó amablemente, saludó, y entonces fue una linda experiencia, y al poner atención en sus discursos, yo he notado que él es un hombre lleno de amor,
y creo que hoy lo expresa muy, muy, muy claramente. Entonces, hermano Alvarejo, sin ya mayores preámbulos, porque seguramente los hermanos están diciendo, ya, por favor, comiencen. ¿Cuál es el preámbulo de este discurso? ¿Qué es lo que usted puede observar de manera general? Bueno, de manera general, él nos invita a meditar. Entonces, yo creo que sería interesante, por ejemplo, en el tumbaburros espiritual, que es la guía para estudio de las escrituras, podemos revisar lo que es meditar. Dice meditar, pensar o reflexionar profundamente. Ahora, esto es muy interesante. Meditar es pensar. La primera palabra que dice la definición es pensar, ¿no? Y nos podemos ir otra vez a lo que hemos estado repitiendo, que el presidente Nelson ha estado enseñando desde que llegó, es que debemos tener el Espíritu Santo. Y este es el ingrediente principal para la revelación. Meditar, o sea, pensar. Pensar en Jesucristo. Y en todas las doctrinas, ya después lo demás de la definición dice, pensar a menudo tocante a las escrituras u otras cosas divinas. Al combinarse con la oración, la meditación sobre las cosas de Dios puede traer consigo la revelación y la comprensión. O sea que cada vez que hablamos de meditar, estamos hablando de cumplir nuestro convenio bautismal. Está interesante, ¿no? Entonces, Sí, para que lo relacionemos durante todo el proceso, porque meditar es ver qué estamos pensando y hoy en día todo pugna por nuestra atención. Es impresionante cómo los medios, o sea, los equipos que tenemos ahora, saben qué quieres ver. Abres tu equipo y te empiezan a meter lo que quieres ver, ¿no? sí, 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 Y es sí, una pugna por la atención y tú ves que en lugar de meditar, sacamos el aparato, ¿verdad? cierto. Entonces, hoy en día es una de las pruebas más grandes y una de las cosas más difíciles de poder lograr es meditar, ¿sale? Sí, Así que vámonos. vamos a darle entonces. Nos saluda la hermana Claudia Erika Morales. Dice, saludos, Elder Juan Ángel Alvaradejo Redondas. Gracias por su amor, guía y dirección. Le recuerdo con mucho aprecio desde el Benemérito. Ah, mira. O sea, que si era buena onda cuando trabajaba ahí. No, fíjate que no trabajaba, éramos supervisores. Ah, La sí, que, cierto, sí, cierto. la que trabajaba era la doña. Ok. Y dice la hermana Luz María. Buenos días, aprendimos que los apóstoles también se divierten en el Día del Pionero. Presidente Alvaradejo, su corbata roja se le ve muy bien. Ah, muchas gracias, muy amables. Sí, es que ese día vimos a ellos dos y creo que alguien más, no recuerdo Luz, pero sí vimos a varios apóstoles en el Día del Pionero disfrutando del desfile. Y hasta la hermana Lupita nos está saludando. Buenos días, hermanos. Entonces voy a poner la primera parte del discurso para que podamos disfrutarla. ¿Ok? Aquí está. Mis hermanas y hermanos, al estar otra vez aquí en nuestro amado centro de conferencias, acuden a mí las palabras del apóstol Pedro cuando dijo, Señor, bueno es que estemos aquí. Y hoy mis pensamientos se centran en las palabras del profeta Nefi, quien llevó los registros de su pueblo tras la muerte del padre Ley. Nefi escribió, y sobre estas escribo las cosas de mi alma. Solía pasar por alto ese versículo pensando que la palabra cosas no era muy elegante ni espiritual, ni lo suficientemente grandiosa como para combinarla con mi alma. Sin embargo, he aprendido que la palabra cosas aparece en las escrituras en inglés 2354 veces. Por ejemplo, en Moisés, soy el principio y el fin, el Dios omnipotente. He creado estas cosas por medio de mi unigénito. Y las palabras de Nefi, cuando dice, he aquí, mi alma se deleita en las cosas del Señor, y mi corazón medita continuamente en las cosas que he visto y oído. Las palabras de Nefi plantean las preguntas, ¿qué cosas meditas? ¿Qué cosas te importan mucho? ¿Cuáles son las cosas de tu alma? A menudo las cosas de nuestra alma se aclaran y profundizan al hacer preguntas.
Durante la pandemia, me he reunido con jóvenes de todo el mundo en muchos devocionales grandes y pequeños, a través de transmisiones y redes sociales, y hemos hablado sobre sus preguntas. A los 14 años, José Smith sintió una pregunta en lo profundo del alma y se la presentó al Señor. Al respecto, el presidente Russell M. Nelson ha declarado: lleven sus preguntas al Señor y a otras fuentes fidedignas. Estudien con el deseo de creer más que con la esperanza de encontrar una falla en la trama de la vida de un profeta o una discrepancia en las Escrituras. Dejen de aumentar sus dudas repitiéndolas con otros incrédulos. Permitan que el Señor los guíe en su trayecto de descubrimiento espiritual. Muchos jóvenes a menudo me preguntan en qué creo y por qué creo. Recuerdo cuando visité virtualmente a una joven en su casa. Le pregunté si era la primera vez que un apóstol estaba en su casa. Rápidamente respondió: sí. Entonces me preguntó: ¿cuáles son las cosas más importantes que debemos saber? Respondí: las cosas del alma, las cosas que nos preparan para escuchar impresiones, que elevan nuestra perspectiva más allá de las vías del mundo, que le dan propósito a nuestra labor en el Evangelio y a nuestra vida. Muy bien, aquí estamos de vuelta. Elder Alvaradejo, ¿qué impresiones tuvo? Pues ahora sí que me impresionó, ¿no? Estas declaraciones son muy sencillas, si observan, no están complicadas, es muy sencillo. Recordemos también la definición de alma, o sea, ¿qué es el alma? Mayormente cuando se menciona el alma, creemos que es lo que traemos adentro, ¿verdad? Pero eso se llama el espíritu, nuestro espíritu, ¿no? Entonces, y más adentro del espíritu está la inteligencia. Entonces, tenemos tres componentes: inteligencia, espíritu y cuerpo. Los tres son el alma del hombre. La conjunción de los tres es el alma. Entonces, cuando el elder se refiere al alma, se refiere a lo íntegro de nosotros, lo que somos nosotros. Entonces, y ahora estamos revestidos de antecedentes de la inteligencia, del espíritu y del cuerpo. Y entonces en esta mezcla ahí tenemos un problema, ¿no? Porque muchas cosas, como decíamos, llaman por nuestra atención. Pero mucho del tiempo, como mencionábamos con la hermana Luz, se le llama viento de ideas en el léxico de la psicología y del aprendizaje. Hay muchas ideas que están corriendo por nuestra mente. Lo que nos está diciendo el elder: detente en las cosas que son del evangelio, ¿no? Detente ahí y párale la corriente de imágenes e ideas, deténla en tu mente y reténla y piensa. Ahora van a venir dos tipos al detener esa corriente de ideas y centrarte en el objetivo, va a haber buenas y malas tocante a ese tema, ¿no? Porque nos han hecho preguntas que nos han hecho patinar, ¿no? Claro. Muy bien, me parece muy interesante lo que menciona, y conjuntándolo con lo que decía hace un momento, hermano Alvaradejo, es ¿qué cosas nosotros meditamos? Es la pregunta del elder Rasman. Y usted decía, bueno, es muy complicado meditar hoy en día. Y el elder Rasman menciona ahí la experiencia del joven José, que teniendo 14 años, él fue y le presentó la pregunta que surgió del alma, se la presentó al Padre, y el Padre, bueno, abrió los cielos y vino la primera visión. Una de las cosas que nosotros analizamos, y digo nosotros, en las clases de instituto, donde enseño historia de la iglesia, analizamos los 4 relatos de la primera visión y vemos cómo es que José tuvo el tiempo de meditar. ¿Por qué? Porque en esa época, hermano Alvaradejo, las personas pues no tenían televisión, no tenían smartphones, no tenían teléfonos celulares, Facebook, YouTube, no tenían luz, pues. O sea, de hecho,
A José Smith se le dificultó describir la luz que emanaba del Padre y del Hijo. Alguna vez les llamó fuego y otras veces le llamó luz, porque él no conocía la luz LED que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, en aquella época la gente era muy dada a orar, a leer la Biblia y a meditar. ¿Por qué? Porque no tenían los grandes distractores que nosotros tenemos. Nosotros hoy en día tenemos grandes distractores que nos pueden llevar fuera de la senda de los convenios o simplemente nos pueden distraer de las cosas. Entonces, aquí retomando el punto es, ¿qué cosas son importantes para ti? Y hermano, yo quisiera que nos ayudaras, ¿no? Hermano Alvaradejo, que nos ayudaran y nos compartieran. El Elder Rasband da una lista de 7 y termina haciéndonos una invitación. Dice, ustedes van a completar las siguientes 3, la 8, la 9 y la 10. Y aquí vamos a comenzar haciendo esto, hermanos, ayúdennos a completar su lista. Y yo te pregunto, ¿qué cosas meditas? ¿Qué cosas te importan mucho? ¿Cuáles son las cosas de tu alma? Aquí está la hermana Marlene, mi mamá, ¿verdad? La hermana Lupita, la hermana Alejandra Báez, que nos manda saludos desde Chile. Entonces, hermano Ángel, se la hallarán, que el hermano Nelson, ayúdenos, los que ya nos han dejado comentarios y los que no también, ¿cuáles son esas cosas que tú meditas? ¿Cuáles son esas cosas que te importan mucho? ¿Cuáles son las cosas de tu alma? Entonces, hermano Alvaradejo, otra cosa que quiero mencionar es que el Elder Rasband, y lo he mencionado en otros programas, en esta conferencia se aludió mucho y se citó mucho a las palabras del presidente Nelson. Me parece que fue en una gran cantidad de discursos y el Elder Rasband, al menos aquí ya encontramos la primera, creo que fueron 3 o 4 citas del presidente, de las palabras del presidente Nelson. Entonces aquí encontramos la primera. Cuando dicen que estudiemos al Señor, que le llevemos las preguntas al Señor y lo hagamos a través de fuentes fidedignas, que no dejemos aumentar nuestras dudas repitiéndolas con otros incrédulos. Y dice el presidente Nelson, permitan que el Señor los guíe en su trayecto de descubrimiento espiritual. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, vamos a permitir que el Señor nos guíe a través de este descubrimiento espiritual. ¿Le parece, hermano Alvaradejo? ¿Tiene algo al respecto? Me parece bien, y hay que poner atención porque dice él muy claramente, ¿cuáles son las inquietudes de mi alma? O sea, ¿cuáles de mi mente? ¿Cuáles son las ideas que están fluyendo? Y necesitamos desarrollar la habilidad de controlar nuestra cabeza, de cambiar las escenas, de cambiar de canal, de poner lo que queremos. Ese es un ejercicio con el cual empezamos a pensar. Entonces, nuestra mente está jalando información, recibiendo información y ponemos atención en lo que nos inquieta. Así que en estas preguntas, ¿qué cosas meditas? O sea, ¿estás pensando que qué vas a comprar, si Kentucky Fried Chicken o Pollo Loco, o vas a comprar qué? Y entonces te llaman la atención todas esas cosas porque tienes hambre, ¿no? Entonces, o qué son las cosas que permanecen en tu mente todo el día, ¿no? Sí. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar el gran cambio. ¿Qué cosas meditas? La primera pregunta, ¿qué cosas meditas? ¿De qué está llena tu cabeza, pues, no? Si abrimos la llave de tus ojos y de tu boca, ¿qué va a salir? Decía un psicólogo prominente que nosotros hablamos de lo que traemos en la cabeza, no hay otra cosa, ¿no? Sí, y este principio también está en las Escrituras, ¿no? Hablamos de lo que hay en nuestro corazón y nuestro corazón está lleno de lo que entra por la mente. Así es, exactamente. Entonces, ¿qué cosas meditamos? ¿Qué? Muy bien, entonces mientras recibimos los comentarios de los hermanos, vamos a ver la siguiente parte del discurso. Y dice lo siguiente, ¿qué le respondió? Fíjense lo que dice, las cosas de mi alma, y él habla de 3 cosas, ¿no? Las que lo preparan para escuchar impresiones, los que elevan mi perspectiva y los que le dan propósito a mi labor en el Evangelio y en mi vida. Entonces, centrémonos en esas 3 cosas y dice lo siguiente, permítame compartir con ustedes las cosas de mi alma
Dichas cosas se aplican a todos los que procuran ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Y dice, 10 sería un buen número, un número redondo. Hoy les daré 7 con la esperanza de que ustedes completen la 8, la 9 y la 10 a partir de sus propias experiencias. Y entonces aquí viene la invitación, hermanos. Compártanos la 8, la 9 y la 10 que está en su corazón. La primera dice, primero, amen a Dios el Padre y a Jesucristo nuestro Salvador. Jesús decretó el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hermano Alvaradejo. Está muy interesante. La verdad es que dice, es muy sencillo, pero esto ha sido tema de discursos y de capacitaciones de autoridades generales ahí en Lago Salado, porque de amar al Señor nuestro Dios, ¿qué es la manera? ¿Cómo se ama a Dios? Con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Un pedacito, no, con toda, ¿no? Con todo tu corazón. O sea, no lo puedes partir en rebanadas. Tienes que amar a Dios en todo lo que haces. ¿Y cómo se ama a Dios? Siguiendo sus mandamientos en todo lo que hacemos, pensamos, sentimos y que es lo que nosotros somos, ¿verdad? Entonces, partir el corazón en partes no es la solución. Es la primera cosa que debemos hacer para empezarle a meditar es que no podemos partir. ¿De cuánto tiempo dedicamos fuera de la meditación principal a la que estamos comprometidos? Porque es el primer grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con cuánto? Con todo. No con pedacitos. No con una fracción de tu corazón, con una fracción de tu mente o con una fracción de ti. Es con todo. Y ahora le meditemos, ¿no? Con todo. ¿Podemos dar todo? Sí, pues vamos a meditar con todo, ¿verdad? Muy bien, la hermana Clara nos dice, me importa, medito y me preocupa estar preparada para lo que viene, ¿ok? Meditar en las cosas futuras. La hermana Claudia Erika Morales nos dice, me gusta meditar sobre las escrituras, sobre aquellas cosas de mi vida que puedo mejorar. Este es muy importante. Gracias, Claudia. Creo que es muy importante que cada uno de nosotros meditemos acerca de esto. Nos comenta también la hermana Alejandra Báez, dice, mi amado padre falleció solo hace 13 días y mi mente está llena de sus bellos recuerdos. Solo así estoy tratando de cubrir el vacío. Siempre he dicho que por medio del amor que me ha entregado mi Padre aquí en la tierra, logro entender el amor de nuestro Padre Celestial. Gracias, Alejandra, por Muy compartir bonita esta reflexión. experiencia tan íntima. Y bueno, enseñas, fíjate, en tu meditación has aprendido algo muy valioso. Y yo lo he aprendido a través de mi esposa, ¿eh? Aprendemos a amar al Padre y a respetar al Padre Celestial en la medida en que aprendemos a amar y a respetar nuestros padres y madres terrenales. Es un gran principio. Gracias, Alejandra. Y bueno, también nuestro más sentido pésame y deseamos que el Señor te fortalezca en tu dolor y te sane y que a través de esta experiencia puedas tú reconocer su mano. He pasado por esa misma experiencia que tú ahora estás pasando y 10, 11 años después, a veces todavía se me salen las lagrimitas de cocodrilo. Todavía extraño a mi papá. Entonces, gracias por compartirlo, Alejandra. Bueno, entonces, hermano Alvaradejo, vamos con el siguiente punto del Elder Rasman. El segundo dice, ay, no, me estoy brincando parte del primero. Es muy importante y aquí viene segunda cita del presidente Nelson, en el mismo discurso. Dice, el presidente Nelson declaró su devoción a Dios, nuestro Padre Eterno, y a su Hijo Jesucristo cuando fue llamado a dirigir la iglesia del Señor y dijo, los conozco. Me encantan estas palabras, Elder Alvaradejo. Dice, los conozco, los amo y me comprometo a servirles a ellos y a ustedes con cada aliento de vida que me den. Esto lo dijo el día en que se sentaron en la conferencia de prensa ante el mundo y todos los reporteros cuando se le presentó a él como presidente de la iglesia
y al presidente Oaks y al presidente Eyring como sus consejeros. Recién había fallecido el presidente Monson. Entonces, fíjense lo que dice en ese momento tan especial, y no lo dice en conferencia general, lo dice en una conferencia de prensa. Me encantó. Los conozco, los amo y me comprometo a servirles. Hermano Alvaradejo, ¿qué le dice esto a usted? Pone la barra bastante arriba, pero no nada más como mencionas tú a los miembros. Yo quisiera oír a un líder religioso de cualquier organización que dijera que conoce a Dios el Padre y a Jesucristo. Aquí lo está declarando al mundo. Los conozco, los amo y me comprometo a servirles. O sea, esta es una declaración que tiene un peso bruto enorme, porque nos pone para que saltemos también al mismo tamaño, ¿no? Ahora, la meta aquí, cuando está poniendo el Elder Rasband, ¿cómo funciona? ¿Se acuerdan de la escalera grande y la chiquita? Las escaleras tienen peldaños. Empezamos a meditar a veces poco tiempo y a veces más. A medida que aumenta nuestra meditación en estas cosas de Dios, entonces empezamos a actuar y a poder discernir. El otro día, platicando con mis nietecitos, le digo, ¿cómo podemos incluir a Jesucristo? Por ejemplo, tú estás jugando un Pokémon ahí, ¿no? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué te enseña? ¿Tiene algún mensaje? ¿Te va a servir para algo de Jesucristo? Revísalo. Ah, entonces tratamos de meter eso en su vida. Diseña tus propias tarjetas. Cuando te enojas, te sale un Pokémon que no viene de Dios. Entonces tienes que sacar tu Pokémon personal para atacar esa amenaza en tu vida, ¿no? Entonces, podemos transportar todo al tema para que nuestra mente y nuestro corazón esté. Ahora que se acerca la Navidad, ahora que están los muertos, pues no creemos que los muertos vengan a comérselo de la mesa, ¿verdad? No creemos eso. Lo que sí sabemos es que a menos que tengan todas las ordenanzas, no podrán entrar. Entonces podemos ver esa tradición, limpiarla de las cosas que no son, ponerle las que sí son y a trabajar. El árbol de Navidad, todos los simbolismos y cosas que pugnan por nuestra atención, pongámoslo en el Señor. Que nuestra meditación se centre en cómo vamos a transformar todas las cosas. Y la promesa que nos está diciendo aquí con la declaración del presidente Nelson es que lo podremos conocer. Él más adelante dijo, él tiene una visión para ustedes como la de José. Ay, caramba. Pero como no la alcanzamos, ahí la vamos dejando a la eternidad, ¿no? Muy bien, nos comenta Luz María, dice, meditar significa pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Fíjate qué interesante y qué importante es que conozcamos este procedimiento de la meditación y hacia dónde nos puede llevar. La hermana Clara nos dice, a un padre nunca se deja de amar y de extrañar. Un fuerte abrazo, hermana Alejandra. Y hay varios, Alejandra, que ya te están mandando sus abrazos a través del chat. Muy bien, la hermana Lupita nos dice, yo medito mucho para comprender la voluntad de Dios y su plan eterno para mí. Medito mucho sobre su gran amor para nosotros, sus hijos, y sobre todo sobre mí, en dónde estoy y hacia dónde voy. Gracias, hermana. Estas son las cosas de su alma. Gracias por compartir cosas tan sagradas y tan especiales. Continúo con la siguiente parte del discurso. Dice lo siguiente. El segundo punto. Amen a su prójimo. No se trata solo de una buena idea. Es el segundo gran mandamiento. Su prójimo son su cónyuge y su familia, los miembros del barrio, los compañeros del trabajo, los compañeros de habitación, los que no son de nuestra fe, los que necesitan una mano amiga y francamente todos. El presidente Nelson, aquí está, tercera referencia al presidente Nelson, tercera cita. El presidente Nelson nos recuerda, cuando amamos a Dios con todo el corazón, Él nos vuelve el corazón hacia el bienestar de otras personas. Qué maravilloso principio. Hermano Alvaradejo. Está interesante cómo
yo no entendía ahora por qué en esta conferencia el presidente Nelson tuvo menos participaciones en tiempo y en número, ¿no? En la conferencia, porque todos hablaron de lo que él ha dicho. Y hay un fenómeno que se da. Si nosotros hacemos lo que los profetas enseñan, entonces ellos se van al siguiente nivel de enseñanza. Pero si no, quedamos ahí parados hasta que progresamos, ¿no? Así que ahora esta es una nueva técnica de enseñanza. No nos lo dice directamente él, pero todos los demás nos recuerdan lo que ha dicho. Y qué bueno, Sí. porque si nos los dice directamente él, ya cuenta como si lo hacemos es una palomita para bien y si no lo hacemos es una tachita para mal, ¿no? Entonces, Sí. digo, mejor no te lo repito yo, ahí te van todo, la carga de todas las autoridades, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, el principio que hace que enseña replicando las palabras del presidente Nelson es maravilloso, ¿no? Si yo aprendo a amar a Dios con todo el corazón, entonces eso naturalmente me vuelve hacia las demás personas. Y esto me recuerda ahorita mismo la experiencia de Enos en el libro de Mormón, cuando él primero comienza a orar por él y entonces él recibe el perdón de sus pecados y lo que viene a continuación es que él comienza a orar en favor de su pueblo. Entonces, cuando nosotros amamos Sí. a Dios con todo su corazón, empezamos a orar por otros. Muy bien. La hermana Marlene González, que les he dicho, ella es mi mamá y si no la leo, me habla enseguida para decirme algo, ¿no? Es broma, no se crean. Dice, últimamente he meditado mucho en todo lo que he aprendido en estos días, que han compartido los mensajes de conferencia. Tantos acontecimientos tristes que están pasando me hacen reflexionar en qué debo mejorar en muchas cosas. Que como dijeron por ahí, lo que vayas a hacer, hazlo. Hazlo ya, dice. Gracias por todo lo que han sembrado en mi mente y es el amor de mi Padre Celestial y el deseo de volver a la presencia del Padre. Muy bien, gracias. Y el hermano Ángel nos dice, referente a esta semana, recuerdo algo que nos dijo el presidente Alvaradejo sobre el prójimo. Nos lo planteó así, prójimo igual prójimo. Nuestro prójimo es quien esté más próximo a nosotros. Es correcto. Entonces, en esa medida, en la medida en que vemos a Dios, amamos a nuestro Padre. Continúo con la siguiente parte del discurso. El tercer punto dice, ámense a ustedes mismos. Muchos tienen dificultades con eso. ¿No es curioso que amarnos a nosotros mismos nos resulte más difícil que amar a los demás? Dice, él valora la divinidad que tenemos en nuestro interior y nosotros también debemos hacerlo. Cuando estamos cargados de errores, angustias, sentimientos de insuficiencia, desilusión, ira o pecado, el poder de la expiación del Salvador es, por designio divino, una de las cosas que eleva el alma. Muy bien, entonces el tercer punto está muy claro en cuanto nos dice, amarnos a nosotros mismos, pero cuán difícil es que nosotros podamos amarnos a nosotros mismos, el del Alvaradejo. Sí, sí. Y esto es subir la escalera, ¿no? Fíjense cómo empieza. Ama a Dios. Primero piénsale qué estás haciendo. Si con lo que haces tú muestras tu amor a Dios, entonces el primer peldaño. El segundo peldaño, ama a tu prójimo, ¿no? Ya, entonces después de amar a Dios y de empezar a entenderlo y meditarlo, no puedes pasar al siguiente escalón, al siguiente peldaño de la escalera, que es amar al prójimo. Y el que ama a Dios, como mencionaste, ama al prójimo. Ahí está el siguiente. El tercero, ámense ustedes mismos. Entonces ahí va subiendo. Y él dice que al hacerlo, son las cosas que elevan. ¿Qué es elevar? Pasar al siguiente nivel. Si hasta en los juegos hay niveles, ¿no? Sí. Entonces, pasamos de un nivel a otro a ir logrando cada uno de estos desafíos, que no son otra cosa más que los grandes mandamientos. El gran mandamiento, ama a Dios, ama a tu prójimo, ámate a ti mismo, ¿verdad? Así es. Y entonces, cuando nosotros empezamos a amarnos mismos,
aumenta nuestra valía propia, nuestra propia autoestima, nos sentimos más seguros de nosotros mismos y esto podemos lograrlo en gran medida amando a Dios. Cuando yo amo a Dios, lo mencionamos ayer y lo mencionamos el día del discurso, es cuando nosotros amamos a Dios, empezamos a depender menos de la opinión de otros porque adquirimos una seguridad propia. Entonces, hermanos, esta es la tercera cosa que menciona el Elder Rasband acerca de las cosas de su alma. Muy bien, vamos al cuarto punto que nos enseña y dice lo siguiente. Cuarto, guarden los mandamientos. El Señor lo ha dejado claro. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esfuércense cada día por ser mejores y actuar un poco mejor y seguir adelante con rectitud. Hermano Alvaradejo. Si ya nos dimos cuenta, este crecimiento a través de las escaleras está relacionado con lo que pensamos y lo que amamos. Regularmente pensamos en lo que amamos, ¿no es cierto? Cuando amamos algo, estamos piense y queremos hacerlo y repetirlo. Entonces, aquí se trata del amor, ¿no? Entonces, porque está muy claro, el cuarto escalón que está mencionando es, si me amáis, guardad los mandamientos. O sea, ya no está tan difícil porque ya vencimos el primer escalón de amar a Dios, el segundo, el tercero, el cuarto es, bueno, ¿ya me amas? Pues jálale, compañero, a guardar los mandamientos, ¿no? Entonces, todo es lo que amamos. La problemática es que hay cosas decía la hermana Gudelia González, que hace poco falleció, que era la esposa del presidente González, mi presidente de misión, dice, mira Juan, en esta vida todo lo sabroso o nos mata o nos engorda. Entonces, hay muchas cosas que el cuerpo anhela, que la mente anhela, que no van encaminadas en ascender esta escalera. Y todo eso es tiempo perdido. Empezamos a discernirlo al amar a Dios, al pensar en Dios y poner en nuestra vida en dimensión. Entonces nos va facilitando el siguiente escalón, Salvador. Así es. Y al respecto, la hermana Clara nos dice, pasar de nivel, como mencionan, requiere más entrega, mayor consagración. Es cierto, hermana Clara. Muy bien, y bueno, esta parte que nos dice el Elder Rasband, ¿no? Dice, esfuércense cada día por ser mejores y actuar un poco mejor y seguir adelante con rectitud. Y creo que es una de las cosas que nos han dicho varios de los hermanos que han meditado o que han estado meditando en estos días. Entonces, pues estamos precisamente siguiendo este consejo. El siguiente punto es el quinto, ¿verdad? Dice el quinto, sean siempre dignos de asistir al templo. Yo lo llamo ser recomendados al Señor. Ya sea que tengan acceso a un templo o no, ser digno de una recomendación vigente para el templo nos mantiene firmemente centrados en las cosas que importan, la senda de los convenios. Me gusta muchísimo esta expresión. ¿Verdad? Sí, hermano Alvaradejo, me encanta esto, porque vea cómo lo dice, ¿no? En la medida en que yo soy digno de esta recomendación, esto me ayuda a mantenerme centrado en las cosas que importan. ¿Por qué? Porque entonces mi mente y mi corazón está puesto en las cosas de Dios, en la obediencia, en el arrepentimiento constante, en esta parte de asistir a la capilla o a nuestro servicio, sea que lo llevemos en casa o en el centro de reuniones, para renovar este convenio bautismal a fin de tomar sobre mí o prometer tomar sobre mí el nombre de Cristo, como ya he hecho este convenio desde el bautismo. Entonces, todo esto es mantenernos en la senda de los convenios. Me ayuda a recordar, y si vamos y repasamos las preguntas del templo que fueron modificadas, algunas de ellas hace 1 año y medio aproximadamente, pues nos puede llevar a meditar precisamente en estas cosas. Entonces, esto viene a mi mente ahora y hace poco hice yo este ejercicio de ir y meditar y responder las preguntas del templo. Y digo, mira qué interesante. Y estuve analizando los cambios que se hicieron y verlos por qué. Y estuve respondiéndolas para mí. Y entonces, meditar en estas cosas son cosas de mi alma que me ayudan precisamente a mantenerme centrado en esta recomendación. Hermano Alvaradejo.
Hay una frase de las Escrituras y que se ha repetido muchas veces que dice, y podemos anotarla y ponerla en algún lugar visible en la casa, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, ¿no? Yo le agregaría nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, ¿no? Ahí está, donde está nuestro tesoro. Entonces, hagamos una auditoría, ya lo hemos mencionado también cuando hablamos de la cuestión psicológica. En una agendita pongan lo que están pensando. ¿Cómo podemos regular la meditación si no sabemos de tiempos, no sabemos cuánto tiempo dedicamos a cada cosa? Háganse una auditoría de pensamientos, una hojita donde vienen los renglones, donde está todas las horas del día. Chéquese cada hora, dónde estuvo su pensamiento cada hora del día. Y un día, cuando usted pueda llegar al final del día y arrodillarse y decirle, Padre, todo el día estuve pensando en las cosas y meditando en las cosas que de ti proceden. Puedo decirte que he mejorado en amarte, ¿verdad? Gracias. Eso sería una oración perfecta, ¿no? Entonces, esto de siempre ser dignos de asistir al templo nos lleva a ponernos en orden, de que es la casa del Señor, ahí es donde queremos estar, donde queremos llegar para lograr todas las cosas porque amamos a Dios. Hagamos nuestra auditoría para medir cuánto le amamos. ¿Es toda la mente? Cuando toda la mente está el corazón y está usted. Entonces la clave es dedicar la mente, audítese. Muy bien, gracias. El siguiente punto, que es el sexto, dice, tengan gozo y sean alegres. Sed de buen ánimo, pues, y no temáis, ha dicho el Señor. ¿Por qué? ¿De qué manera si afrontamos desafíos a cada paso? Gracias a la promesa que hizo Jesucristo, yo el Señor estoy con vosotros y os ampararé. Y aquí viene otra cita al presidente Nelson, creo que es la cuarta. El presidente Nelson describe el Evangelio restaurado como un mensaje de gozo y explica, el gozo que sentimos tiene un poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene mucho que ver con el enfoque de nuestra vida. Entonces, hermanos, una de las cosas de nuestra alma puede ser esta, que nos llenemos de gozo y que seamos alegres. Elder Alvaradejo. Es muy interesante el tema, ¿no? Porque a mí siempre me ha hecho pensar, hablando de la restauración, cómo Oliverio Cowdery y algunos otros cercanos al profeta se enfriaron, ¿no? Y yo me acuerdo el primer enfriamiento, la primera vez que sintió frío Oliverio Cowdery fue cuando no le dieron la chance de hacer la traducción a él, ¿no? Y el Señor le dijo, no has entendido. Has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en preguntarme, pero he aquí te digo que tienes que estudiarlo en tu mente. Ahí está la clave, con toda tu mente, ¿verdad? Entonces, como le dijo el Señor, pero ahorita ya no es apropiado, ya no se pudo, no lo hiciste, no es apropiado que sigas. Y pues no le gustó, ¿verdad? No le gustó porque él quería y le dio esperanzas para el futuro. Entonces, tomemos el principio, nuestra mente, ¿dónde está? ¿No? Entonces, tenemos que poner nuestra mente donde debe estar y sigamos adelante con gozo, porque cuando uno sabe que Dios es real, me da gusto. Y cuando me porto mal, pues me da mello, ¿no? Porque me Ahora, porto mal. sí, sí, sí. Y Ujú. ahora, hermano Alvaradejo, qué importante es esta parte, ¿no? De aprender a sentir el gozo. Por ejemplo, ahorita la hermana Alejandra, que de manera muy íntima nos compartió el duelo que está viviendo. Ajá. Y entonces dice, aplicando esto, ¿no? Esta enseñanza, este principio que enseña el presidente Nelson, que dice, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias. Por ejemplo, la hermana Alejandra ahora está pasando una situación que es difícil. O sea, perder a uno de tus padres es una de las cosas que duele en el alma. Entonces, dice él, y tiene mucho que ver con el enfoque de nuestra vida.
Entonces, en el enfoque que tú le estás dando, Alejandra, hermana Alejandra, de estar meditando en las cosas de la eternidad, pues te ha llevado a cosas maravillosas y aún en esas circunstancias nosotros podemos recibir gozo, sobre todo, hermano Alvaradejo, si Ya- nosotros pensamos, meditamos en el plan de salvación, porque al meditar en el plan de salvación, precisamente vamos a encontrar gozo y podemos encontrar consuelo en la expiación de Jesucristo. Claro, Iba a mencionar. por ejemplo, como Alejandra que perdió a su papá, pero tiene lindos recuerdos. Yo Alejandra, ya perdí a los dos, pero eso ahora me pone la vara más alta para brincar, porque, por ejemplo, ahora, como le decía, cuando hago mal me da mello, porque antes yo me podía esconder de mi papá y de mi mamá, pero ahora ya no, como sé dónde están y que hicieron todo bien, su vida y todo, porque se arrepintieron, no porque hayan sido perfectos, pero ya me pueden ver, Alejandra, ya me pueden ver, ya no me puedo esconder. Entonces ahora me da más mello, porque ellos por lograr lo que ellos esperan y todos esperamos de llegar juntos como familia, ¿no? Entonces ya no me puedo esconder, y ahora me cuesta, tengo que ser meditando en mi mente lo que debo hacer, pensando cosas que son las buenas, que es amar a Dios, que son los mandamientos, y entonces eso me debe producir alegría. Muchas veces encuentro gente triste. No, pues es que tengo que ir a la iglesia. Ah, ¿tienes que? No, no tienes que. Debe ser lo que tu alma desea, lo que tu mente ha estado recibiendo. No, pues es que tengo que ir a la mutual, tengo que ir a seminario. No, no es así. Debes de levantarte con gozo y ánimo. Voy a seminario y me voy a llevar a dos que no están inscritos, ¿verdad? Claro, ese es el gozo. O que me habla alguien y me dice, oiga, ¿me puede venir a dar una bendición? Voy, me levanto y voy. Claro, cuando llego ya lo regaño, le digo, mira, yo no soy Dios, el que da las bendiciones es Dios. Entonces yo nada más vengo en su representación a decirte cómo te ganes la bendición. Así que ya le doy sus cachetadas espirituales y todo, pero sí, tenemos que levantarnos con gozo. Por ejemplo, estar aquí con ustedes esta mañana es un gozo, porque nos estamos edificando todos. ¿Ustedes han visto que Salvador tiene cara de enojado? Pues no, yo sí tengo, porque yo así soy, tengo cara de pocos cuates, pero no, estamos aquí con gozo, por eso nos ponemos a disposición. Podría estar haciendo otras cosas que agradan al cuerpo, sí, pero no todas las que agradan al cuerpo son buenas. Cuidado, mucho Sí. cuidado. Nos dice la hermana Clara este comentario, dice, aclaren qué es mello para los hermanos en el extranjero. Que a veces acostumbramos a hablar en nuestro argot o nuestra cultura propia. Bueno, miedo nosotros lo utilizamos, mello es un derivado de miedo. Te da miedito, decimos por acá en el norte de México, te da mellito. Entonces, a eso se refería ahorita el hermano Alvaradejo. Muy bien, ¿Y, dice la hermana Claudia, me encanta su estilo, el del Juan y Ángel por qué? Alvaradejo Rodríguez. Porque así dicen los niños chiquitos, así dicen los niños chiquitos. Sí, muy bien. Te decía Entonces, Chava que así dicen los niños chiquitos. ¿Por qué estás asustado? Es que tengo mello. No, acá no sí, saben decir. sí. Muy bien. Avanzamos con el siguiente punto, hermano Alvaradejo, el discurso, y dice lo siguiente. Séptimo, llegamos al último que él nos da. Sigan al profeta viviente de Dios. Quizás sea la séptima en mi lista de cosas, pero está primera en mi mente en términos de importancia hoy en día. Tenemos un profeta de Dios en la tierra hoy en día. Nunca menosprecien lo que eso significa para ustedes. Recuerden a la joven que mencioné al principio. Quería saber qué cosas importaban más. Seguir al profeta viviente. Dije entonces y lo vuelvo a recalcar hoy. Se nos distingue como una iglesia que es dirigida por profetas, videntes y reveladores llamados por Dios para este tiempo. Les prometo que, conforme escuchen y sigan sus consejos, nunca se les llevará por mal camino. Nunca. Hasta aquí, hermano Alvaradejo, ¿quisiera comentar algo? Sí, yo quiero comentar el, el octavo.
La octava, sí. O sea, nos está yendo el tiempo y yo quiero comentar el octavo. Siguiendo la lógica de la presentación, el octavo para mí sería: tengan el Espíritu Santo y síganlo, ¿no? Porque ya vino hablando de todo, ¿no? De Dios, del prójimo, de nosotros, de todo eso, ¿no? Y del profeta y todo. Qué es lo que nos va a garantizar que subimos todos esos escalones? Tener el Espíritu Santo. Porque ese es el grande principio, dijera José Smith, ese es el sumum bonum de todo lo que estamos haciendo. Entonces, el Espíritu Santo es el que puede darnos ideas, corrientes de ideas que necesitamos. Pongamos atención, porque yo les testifico que el Espíritu Santo siempre, a los que hemos bautizado, nos está dando ideas buenas. Pero ¿qué pasa cuando viene la idea buena y no la hacemos? Se retira. Y entonces va bajando la intensidad de su presentación en nuestra mente. Se empieza a cortar como del internet, se empieza a hacer borrosa la imagen, la voz entrecortada y no la entendemos. Entonces, a medida que hacemos todos estos que nos han aconsejado y buscamos tener el Espíritu, porque al hacer todo eso vamos a tener el Espíritu. Ahora escuchémoslo y hagámoslo. Muy bien, gracias hermano Alvaradejo que nos compartió el octavo principio que para él viene en su lista de cosas. Y vuelvo a repetir la pregunta, aquí está en pantalla, ¿qué cosas meditas? ¿Qué cosas te importan mucho? ¿Cuáles son las cosas de tu alma? Si nos ayudas a seguir compartiendo cuál es tu octavo o cuál es tu noveno, cuál es tu décimo o cuál es tu quincuagésimo, el que tú gustes, pero compártenos esto, lo que viene a tu alma. Ahora, hermano Alvaradejo, quisiera volver a poner esta parte del discurso y comentar algo al respecto. Vean lo que dice el Elder Rasband en este punto. Dice, tenemos la voz del Señor a través de su profeta para calmar nuestros temores y elevar nuestras miras y ánimo. Porque cuando el presidente Nelson habla, habla por el Señor. Este punto me parece fundamental. Cuando el presidente Nelson habla, habla por el Señor. Y aquí yo quisiera comentar un par de un par de historias que vienen a mi mente de la restauración. Una es con Brigham Young, cuando algunos hermanos en Kirtland se estaban rebelando en contra del profeta José Smith. Brigham Young les dijo más o menos lo siguiente: corten sus lazos con el profeta. Porque era una reunión donde estaban reunidos, estaba ahí Oliver Cowdery, estaba Martin Hart, los tres testigos del libro de Mormón, y querían poner como presidente de la iglesia a David Whitmer. Entonces Brigham Young lo invitaron a la reunión y dice, corten sus lazos con el profeta y arderán en el infierno. Era el estilo de Brigham Young, ¿no? Pero así lo dijo. Si nosotros, hermanos, cortamos los lazos con el profeta, entonces vamos a cortar los lazos con nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando el profeta habla, habla por el Señor. Y la otra historia que viene a mi mente, en una ocasión ya en Nabú, ya después de 1840, hacían más o menos este ejercicio, lo que hacemos nosotros, pero presencialmente. Se juntaban en las casas de algunos de ellos, los santos, y empezaban a hablar y a compartir sus sentimientos y sus opiniones sobre las escrituras. Y en esta reunión que fue en la casa de William Smith, me parece que era el hermano del profeta, pues fue José Smith, fue Brigham Young y fue Hyrum Smith. Entonces Hyrum Smith, aquí tengo unas escrituras, déjenme las tomo, agarró la Biblia, agarró el libro de Mormón que se tenía y entonces lo que se tenía de Doctrina y Convenios y dice, esto es la palabra de Dios y esto es lo más importante que hay sobre la tierra. Aquí está toda la revelación. Entonces José Smith José Smith más o menos tenía esta postura, estaba de esta manera. Entonces Brigham Young estaba a un lado y le hace José Smith con el codo, le hace, órale, párate. Y Brigham Young, con un poco más de respeto en esta ocasión, dice, hermanos, voy a tener que enseñar esto. Y vuelve a tomar las mismas escrituras que había dejado Hyrum Smith y le dice, todo esto
no vale más que las cenizas de, ¿cómo dijo? De centeno, que las cenizas de una espiga de centeno, sin la revelación viviente del Señor. Entonces, hermanos, dice el Elder Rasband más adelante, lo más importante que tenemos hoy en día es la palabra del oráculo viviente, la palabra del profeta viviente. Estas escrituras son muy valiosas y adquieren su verdadero valor y su verdadera dimensión en la medida en que escuchamos al profeta viviente. Hermano Albaradejo. Es muy interesante. Esto lo podemos comparar con un paracaídas. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad, alguna vez en mi vida lo hice. Entonces, el paracaídas es una cosa de diversión enorme, ¿no? Entonces, tú vas ligado al paracaídas con muchos hilos, ¿no? Con muchos hilitos delgaditos. Y entonces, todo esto que hemos estado viendo nos liga a un gran paracaídas, ¿verdad? Que nos va sosteniendo para que esto sea divertido, para que nos traiga felicidad y gozo. Pero si yo saco las tijeras y empiezo a cortar hilos del paracaídas, me voy a meter en un problema, ¿no? Entonces, el profeta viviente es varios hilos del paracaídas, ¿no? No es para cortarlos, es para soportarnos en la totalidad de estos recursos, como lo hemos estado mencionando. Y entonces, seguir al presidente de la iglesia es un elemento fundamental, ¿no? No podemos cortar con eso y decir yo voy autónomo, ¿eh? Porque ya ha habido varios que lo han hecho y ahí tenemos iglesias reorganizadas y más organizadas y más organizadas, ¿no? Sí. Pero lo que importa es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Excelente. No cortemos los hilos, hermanos. Dice el presidente, perdón, el de Rasman, las palabras más importantes que podemos escuchar, meditar y seguir son las que se revelan mediante nuestro profeta viviente. Testifico que me he sentado en consejo con el presidente Nelson para tratar asuntos importantes de la iglesia y del mundo, y he visto fluir la revelación a través de él. Él conoce al Señor, conoce sus caminos y desea que todos los hijos de Dios lo escuchen a él, el Señor Jesucristo. Más adelante dice, el presidente Nelson es un brillante comunicador, pero lo que es más importante es un profeta de Dios. Es asombroso pensar en ello, pero es crucial para darse cuenta de que su dirección clara nos protegerá a todos del engaño, de la astucia y de las vías seculares que cobran ímpetu en el mundo hoy. Qué maravilloso. Y aquí yo quisiera hacer una invitación pública, ¿no? A ver si andas por ahí, Luz María, y tienes la posibilidad de conectarte, porque Luz, hermano Alvardejo, está enseñando actualmente en Instituto la vida del profeta. Está enseñando enseñanzas del profeta Russell M. Nelson. Entonces, qué bueno sería escuchar cómo es que ella lo ha vivido como maestra y sus alumnos al estar estudiando los discursos del presidente Nelson en instituto. Muy bien, aquí mientras la hermana Isabel Marcano dice, buenos días hermanos, este discurso es grandioso y ha sido una inspiración para mí hacer las cosas que debo y que necesito. En mi vida sé que las bendiciones llegan al ser obedientes. Muy bien. Entonces, fíjese, aquí, hermana Isabel, usted menciona lo que podría ser el octavo principio, ¿no? Cómo usted medita acerca de las bendiciones que recibe y cómo estas vienen a consecuencia de la obediencia que usted tiene. Muy bien. Hermano Alvardejo, ¿tiene algún comentario? Sí, mira, debemos, como ya se nos está agotando la cuerda, yo quisiera decirles que todo es importante, por eso el ejemplo del paracaídas, tiene muchas cuerditas, todas son importantes, el profeta, todas, no podemos cortar ninguna. Yo no puedo decir que porque sigo al profeta no necesito revelación personal, no, necesitamos también la revelación personal, necesitamos la revelación a los profetas y decir, bueno, pues voy a escuchar nomás al profeta, no voy a escuchar a Rasband, ¿no? Ni voy a escuchar al 70 de área porque pues yo ya escuché al profeta. No, son hilos
de todo el proceso de nuestro sustento en seguir al Salvador para ir a vivir en la presencia del Padre. Así que todo lo que hemos estado analizando son hilos de soporte, hilos que nos van a mantener en el camino estrecho y angosto que conduce a la vida eterna. Dicho elegantemente, como lo dicen las autoridades hoy, la senda de los convenios. Porque cuando hablamos de camino estrecho y angosto, luego se nos viene a nuestra mente el amplio y espacioso, el camino amplio que nos lleva a donde ya saben, ¿para qué les digo? Muy bien. Bueno, hermano Alvaradejo, cerramos con esta invitación, ¿no?, que hace el Elder Rasband, que dice: los invito a determinar sus propias cosas, número 8, 9 y 10. Consideren las formas en que podrían compartir sus cosas sinceras con los demás y exhórtenlos a orar, meditar y buscar la guía del Señor. Fíjese, hermano Alvaradejo, y hasta ahorita, como dijo el Chavo del 8, sin querer queriendo, pues estuvimos haciendo este tipo de exhortación, ¿no? Compartiendo nuestras cosas y exhortándolos. Entonces, hermanos, aquí está, sigamos esta invitación del Elder Rasband de compartir con otros, y qué bueno sería que lo hiciéramos a través de las redes sociales, compartir con otros las cosas de nuestra alma, y que invitemos a otros a venir a Cristo por medio de la oración, de la meditación y de buscar la guía del Señor. Y bueno, se acaba de unir a la transmisión Luz María, y aquí la sumo. Aquí estamos, Luz, ¿cómo estás? Les comentaba ahorita a los hermanos. Bueno, si gusta saludar antes de platicarte. Buenos días a todos, ya aquí estamos, ya me pude unir, pero sí, dime. Muy bien, les platicaba ahorita, seguramente por ahí estuviste escuchando, acerca de que estás enseñando actualmente en Instituto de Religión el curso de enseñanzas del presidente Nelson. Platícanos, Luz, ¿cuál ha sido tu experiencia y sobre todo lo que tú has visto en tus jóvenes al estudiar los discursos contemporáneos y recientes del presidente Nelson? Sí, fíjate que primero, Salvador, ha sido una experiencia para mí de conocerle más al profeta y transmitirles esto a los jóvenes ha sido también algo que he visto en ellos, como que han llegado a sentir más amor por él y asombro, desde decir, ay, es que el profeta sabe 6, 7 idiomas, hermana, yo apenas no puedo ni con el inglés, y cómo él sigue, ¿no? Aprendiendo, después ver que toca un instrumento y empezó a tocarlo ya en edad más avanzada, y hemos empezado a conocerlo como más cercanamente porque hablamos más constantemente y todo se dedica el curso es acerca de las enseñanzas que él pues da constantemente. Entonces esto es lo que ha permitido que los jóvenes se llenen de asombro y de amor. Lo que he visto en cuanto a ellos, que a mí me ha encantado, que ellos están como que más prestos a lo que dice el profeta. Por ejemplo, esta sesión vimos en una clase los discursos que dio recientemente él en esta conferencia. Entonces ellos decían, es que es parte de todo lo que ya hemos platicado, pero como que el profeta lo está siguiendo todavía reforzando. Y me encanta cuando ellos, por ejemplo, también comentan que no solamente es escucharle, sino seguirle. Dice, y a veces uno, hermana, pues no, lo dejamos, o sea, lo escuchamos, qué bonito hablar el profeta, pero no seguimos lo que él acaba de decir. Entonces dice que ellos he visto que me han dicho que han aprendido esto, de cómo realmente sí seguir lo que el profeta nos está diciendo. Muy bien, gracias, Luz. Ahora, ¿qué efecto, tú dices, yo he aprendido a conocerlo más, y qué efecto ha causado en ti? Ay, a medida que lo he podido conocer más, yo la verdad primero es que siempre me he sentido muy bendecida porque somos una iglesia restaurada, iglesia donde se han puesto de nuevo profetas y apóstoles que guían al pueblo del Señor. Y entonces ahora en lo personal que tengo esta oportunidad de conocerle más o estar estudiando detenidamente todas sus enseñanzas, creo que ha aumentado mi testimonio por él y realmente es llegarme a sentir muy bendecida
porque actualmente dirige él y vendrá otro que también tendré que sentirme bendecida, y anteriormente yo podría decir que mi profeta preferido siempre ha sido el presidente Gordon B. Hinckley. Y ahora puedo decir que no, que siento amor realmente por todos, porque ahora puedo decir que es el presidente Nelson. Entonces, no se trata de cambiar y ver, sino ver realmente la bendición que está sintiendo de las enseñanzas que da cada uno de ellos. Por ejemplo, a mí me pareció maravilloso cuando él lanza esta iniciativa en redes sociales de poder publicar que nos sentimos agradecidos. Entonces, muchos lo actuamos en solamente ese momento y olvidamos a lo mejor a veces llevar esta enseñanza que él deja de sentirnos agradecidos constantemente y ver cómo nos sentimos tan bien como en aquella ocasión que él lanzó esa iniciativa, pues seguir haciéndolo. Y creo que son hombres llenos de sabiduría, ¿no? Y que finalmente a mí me han fortalecido en mi vida. Muy bien, gracias Luz por compartir estas lindas palabras. Y pues bueno, hermanos, ha sido maravilloso compartir con ustedes este discurso, un gran discurso. Hermano Alvaradejo, ¿cuál es su reflexión final? Mi reflexión final es cuidado con lo que amamos. Cuidado. Porque a veces sin darnos cuenta amamos cosas que no nos llevan a donde tenemos que llegar, ¿no? Yo luego llego donde están los jovencitos y todos tienen un celular. Todos tienen un celular. Y están metidos así en su celular. Y les digo, ¿están orando a su Dios? Todos bien concentrados, no se comunican entre ellos, pero están bien metidos. Luego me encontré una pareja que están sentados en la misma sala, cada quien con su celular, y les digo, ¿a poco están platicando entre ustedes? Bueno, cuidado con lo que amamos, porque lo que amamos es lo que adoramos. Entonces, por eso el gran mandamiento, ¿no? Donde empieza toda esta escalera de que hemos hablado hoy. Cuidado con lo que amamos. Muy bien, gracias, hermano Alvaradejo. La hermana Clara nos dice, el profeta provoca en mí un ánimo de premura. Gracias por sus esfuerzos para este análisis de conferencia. Gracias a usted, hermana, por acompañarnos. Y qué interesante, ¿no? Ánimo de premura, una de las cosas de su alma. Muchas gracias por acompañarnos. Luz, ¿quieres mencionar algo para finalizar? No, bueno, solamente yo creo que me gustó mucho las 3 preguntas que hace Elder Rasband, donde dice qué cosas meditas, qué cosas te importan mucho y cuáles son las cosas de tu alma. A mí en lo personal, ahorita hace rato que mencionaban, ¿no? del miedo, ¿no? Sí me quedé como, ¡ay! Pensé, ¿cuáles son las cosas de mi alma realmente? ¿Qué cosas le estoy dando importancia? Porque a veces es lo que ahorita decía el presidente Alvaradejo, no vemos qué estamos amando y realmente qué le estamos dando importancia en nuestra vida y qué estamos meditando. A veces uno se pone a meditar en otras cosas y no en las cosas realmente que son de importancia. Y creo que eso es lo que creo que en lo personal me pude ir con esas 3 preguntas porque empecé a meditar en cuanto a primero qué había en mi alma y qué realmente le estoy dando la importancia. Muy bien. Muchas gracias, Luz, por estos agradables comentarios. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos y por compartir las cosas de su alma. La invitación es que podamos seguir meditando en estas cosas, que llenemos la lista hasta completar las que sean necesarias para ayudarnos a mantenernos centrados en las cosas que verdaderamente importan. Muchas gracias, hermanos, y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, saludos a todos desde México.